Hola, buenas noches a los que están conectados desde la costa oeste o en mi horario. Como saben, aquí ya son las 7 de la noche, estamos por empezar el live, esperando que se unan algunas otras personas para poder iniciar con este live en este mes de concientización del autismo. Vamos a hablar sobre un tema que nos importa mucho a todos los padres de niños dentro del espectro y bueno, con otras condiciones también porque pues como sabemos el autismo tiene también otras comorbilidades que tienen conexión con algunas otras discapacidades, ¿verdad? Y que tenemos todos que irnos enterando un poquito más, conocer un poquito más, no dejarles todo el trabajo a los terapeutas, empaparnos más sobre el tema para poder ayudar a nuestros hijos de una forma más eficiente y eficaz. Así que vamos a esperar que se vayan conectando algunos. Hola, ¿cómo están? Gracias por unirse a Skincare, a Beatriz, ¿cómo están? Gracias por estar conectados conmigo. Vamos a esperar unos minutos. También que se una con nosotros mi invitada de esta noche, la psicóloga Ámbar Ardila. Ella es psicóloga y también es madre de dos chicos con TEA. Dos casos muy diferentes, de los cuales ella nos va a hablar su experiencia también. Vamos a estar platicando de madre a madre y de profesional a profesional en estos temas tan interesantes, ¿ok? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar unos minutitos para que se sigan uniendo. Mientras tanto, cuéntenme desde dónde están conectados. Hola, Blanca. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, a pesar de los temblores y todo lo que está pasando acá en Nueva York, aquí estamos conectadas. ¿Ok? Esperando que la información que vamos a compartir el día de hoy sea de mucha ayuda para todas las familias. Cuéntenme en qué parte del país están o desde dónde se están uniendo a este live. Ya está aquí nuestra invitada, así que le voy a mandar la invitación para que podamos empezar. Ya te mandé la invitación, Ámbar, a ver si te llegó. No sé, parece que tenemos un poquito de dificultad ahí con la conexión. Vamos a esperar. Si me escuchas, si no, mejor mándame tú la solicitud para entrar a live porque yo te la envié y parece que no está funcionando. Ustedes saben, todas las cosas en vivo son así, tienen sus dificultades. Vamos a ver. Ahí está. Parece que ahora sí va a funcionar. Hola. Hola, no sé por qué no te veo. Ah, yo sí te veo bien. Yo, yo, pero yo no te veo. Ay, no. Bueno, ¿qué hacemos? Si quieres te desconectas y te Ok, vuelves a conectar o como... perfecto. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Como les digo, la conexión a veces en los en vivos es un poquito difícil. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Estamos esperando que nuestra invitada de esta noche se pueda unir. Estamos intentando la comunicación, parece que el internet está fallando un poquito. Como saben, bueno, yo no sé si es aquí en Nueva York que está fallando un poquito la comunicación por lo que estaba pasando recientemente, los temblores y todo eso. ¿Cómo está Silvia? Gracias, igual, gracias por acompañarme. ¿Cómo han sentido estos temblores? ¿Cómo están tus chicos? Ok, yo te envío. Listo, ya te la envié. Ojalá te llegue. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ahora sí me ves? No te veo, pero no importa. Yo no sé por qué me ha pasado hasta en las últimas 2 lives que he hecho, que no veo a la persona, pero la persona sí me ve. Bueno, probablemente es un poquito la señal del internet. Tú sabes cómo son estas cosas en vivo. Sí, sí, muy probablemente, pero tranquila, no nos paremos por eso. De todas maneras, ahí yo te voy escuchando y ahí vamos haciendo las pautas. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos los que nos están acompañando ya. Denle like y compartir ahí para que otros padres también puedan unirse a este live. Recuerden que la información que estamos compartiendo esta noche no solo es por el mes de la concientización del autismo, porque todo el año nosotros estamos compartiendo información, pero este es un live especial porque siempre estamos hablando desde la perspectiva de profesionales, pero también queremos hablar sobre la perspectiva que tenemos nosotras como madres y nuestras experiencias. Ambas tenemos niños dentro del espectro y aunque estén dentro del espectro las vivimos de una forma totalmente diferente, pero hay cosas que tenemos en común que podemos compartirles y ustedes van a poder decir, no, esto se parece un poquito a mi caso, agarrar algunas herramientas que les puedan ayudar a mejorar también cómo transicionar cada etapa del desarrollo de nuestros hijos. Así que, Ámbar, por favor, preséntate. Pero muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con Jennifer, que le tengo muchísimo aprecio y que teníamos mucho tiempo que no compartíamos pantallas para hacer este tipo de encuentro. Bueno, como acaba de referir Jennifer, pues sí, mis 2 hijos se encuentran dentro del espectro del autismo, ya son adolescentes y es bien interesante pues compartir un poquito de todo lo que ha sido esa vivencia a lo largo del tiempo, pues adicional a eso yo soy psicólogo clínico, especialista en diagnóstico y rehabilitación, y entonces, pues bueno, esto fue lo que la vida dispuso para nosotras y en función de eso hemos ido marcando pues nuestra trayectoria. Como, bueno, los que no nos conocen están entrando por primera vez a nuestras cuentas. Mi nombre es Jennifer García, soy coach de nutrición. Siempre estoy compartiéndoles acerca de la nutrición para nuestro estilo de vida, pero sobre todo muy importante para nuestros chicos. Y tanto como Ámbar, creo yo, ella como dice psicóloga clínica, pero tú no estabas especializada en autismo, ¿verdad? No, yo siempre he sido psicólogo de adolescentes y adultos y mi especialidad que es diagnóstico y rehabilitación es en el área clínica. Y bueno, a partir de que recibí los diagnósticos de Matías y Gabriel, yo recuerdo que ese día que me dieron el diagnóstico de Matías, porque el de Gabriel lo recibí 3 meses después, yo recuerdo que yo le dije a la terapeuta, a la especialista, que era una especialista en neurodesarrollo, que me dijera que era todo lo que yo tenía que aprender, porque a fin de cuentas, aunque yo era un psicólogo, esa no era mi área. Yo ni siquiera era un psicólogo infantil. Y entonces me di a la tarea de estudiar a profundidad, pues, todas las áreas que me fui dando cuenta que a medida que mis hijos iban creciendo, veía que se veían afectadas y que evidentemente darle un manejo apropiado a eso y tratar de buscar regular muchas situaciones fue lo que nos permitió ir avanzando. Entonces, mucho del aprendizaje o de la formación fue como que fue apareciendo en base a las necesidades que iban surgiendo en ellos. Totalmente. Bueno, tanto a ti como a mí o sea, la perspectiva de la vida nos cambió, creo que igual a todos los papás, porque a todos nos agarra por sorpresa esto, ¿verdad? Ninguno sabe lo que viene dentro del paquete y qué es lo que vamos a vivir, porque cuando nacen nuestros hijos, pues todos tenemos otra perspectiva de lo que va a ser la vida de nuestros chicos. En mi caso, pues nunca me lo sospeché. Creo que la mayoría de los casos de los que estamos por acá conectados o de nosotras, tal vez no había nadie dentro del espectro de nuestra familia. No podíamos imaginar que algo así nos iba a tocar. Hola Sandra, hola a todos los que están uniendo. Gracias por estar con nosotros. Entonces,
era también un tema que desconocíamos por completo. Como dices tú, no era tu rama, o sea, no tenías nada. Y esto es un poquito más duro lo que nos toca a nosotras como madres, porque no nos podemos quedar solo en nuestro papel de mamá, ¿verdad? Sino que también tenemos que ponernos a aprender nuevas cosas, a entender de manera diferente todo el proceso en la vida del aprendizaje, de cómo nuestros chicos van a ir teniendo cada situación. Entonces ahí es donde empieza nuestro tema. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo? Bueno, mira, las etapas del desarrollo a nivel evolutivo, que eso es importante marcarlo porque primer dato de la noche que tenemos que tener muy en cuenta todos los papás, los educadores, los terapeutas y todos los que estemos involucrados en este proceso es que nuestros hijos van a tener algo que se llama desarrollo difásico. ¿Qué es un desarrollo difásico? Cuando la edad cronológica no coincide con la edad evolutiva de una persona. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del desarrollo evolutivo en lo que es lo que está enmarcado pues en la teoría? Pues primero está esa etapa prenatal, obviamente fue todo ese proceso de gestación que supongo que ya después de dado los diagnósticos uno empieza a hacerse muchas interrogantes de ese proceso, qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó, qué pudo haber influido. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar, ¿no? Luego tenemos pues una segunda etapa, que es la que abarca la niñez, que va desde los 0 a los 3 años. Una segunda etapa que abarca la primera infancia, que va a los 3 a los 6 años. Luego tenemos, obviamente, lo que sería la etapa ya intermedia del resto de de la niñez y obviamente que el proceso de la adolescencia, que es un proceso ahí crucial. Entonces, obviamente que en todas y cada una de esas etapas, por lo menos en mi experiencia, y Jennifer hablará ahora de la de ella, yo siempre he sentido que es como un comenzar desde cero, pero obviamente cada vez con más herramientas, ¿no? Porque ya pues hemos vivido ciertas cosas, entonces entendemos que aquí, como digo yo, salta la liebre del sombrero muchas veces, pero al principio realmente es muy frustrante porque uno va trabajando procesos y uno cree que, bueno, como que esto ya se consolidó y ya entramos a una nueva etapa y estamos avanzando y resulta que no, o sea, acá realmente es un camino donde hay muchos picos, hay muchas altas, pero también va a haber muchas bajas y en esas bajas, que son las más importantes, es donde vamos a ir conociendo cada vez más a profundidad quién es nuestro hijo, cuáles son esas necesidades que presenta, cuáles son los retos que la condición le está trayendo y por qué en cada nueva etapa los retos van cambiando. Entonces, eso realmente es importante y es a lo que yo llamo particularmente que uno debe vivir en base a la sorpresa y no a la expectativa. Porque cuando marcamos expectativa, y es lo que acaba de referirse Jennifer, cuando nosotros nos nace un hijo, y sobre todo el primogénito, pues uno tiene muchas expectativas sobre ese hijo, ¿no? Una serie de ilusiones que tiene, cosas que inclusive a nivel personal uno empieza a volcar en el hijo. En esta generación parte del éxito depende mucho de dónde uno catapulte al hijo, eso forma parte del éxito personal y entonces el día que te dan un diagnóstico y te arrojan por tierra toda esa fantasía, toda esa construcción y todas esas expectativas de vida que uno tenía, pues realmente la vida le cambia por completo, porque por ejemplo en mi caso, Matías es producto de un tratamiento de fertilidad. Entonces yo consideraba que Matías tenía que ser un niño completamente perfecto en todo sentido, porque inclusive pues esa concepción fue a través de esas técnicas. Y fíjate que bueno, Dios dispuso otra cosa y luego entonces 3 meses después me dan el diagnóstico de mi otro hijo y entonces pues realmente ahí es un punto bien importante que te confronta y te lleva a replantearte y a preguntarte mucho de quién es uno y dónde está uno parado en la vida, porque como yo siempre he dicho, Matías y Gabriel lo único que han hecho por mí es sacar la mejor versión de mí, porque así yo lo decidí con mucha humildad, que esa era la ruta que yo decidía vivir, pero entiendo que pues para cada quien eso es un impacto completamente diferente. Totalmente. Sí, así es, como tú dices, pues uno se hace las expectativas y vuelca unos sueños y cosas que tal vez uno no logró como ser humano y querer que los hijos lo logren. Pero algo que me llamaba la atención desde el principio del que tú decías, la disfasia del desarrollo que hay, ¿verdad? ¿Ah? Que muchas veces cuando recibimos el diagnóstico, por ejemplo, Tiago, él se desarrolló perfectamente de 0 a 2 años, él estaba cumpliendo con esas metas del desarrollo que hay, que siempre está chequeando el pediatra, que si él gatea, que si balbucea, que si dice ciertas palabritas, que si su motricidad, etcétera, etcétera. Y después de los 2 años empezó
a mostrar más todas las Los signos. características del autismo, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo sentí que él estaba retrocediendo, pero tal vez no era que estaba retrocediendo, sino que ya no avanzó al mismo paso que iban todos los Sí, demás. Entonces, exactamente. entonces nosotros medimos eso, decimos está retrocediendo, pero realmente es que se quedó estancado quizás en esa parte. Sí, obviamente van a cambiar algunos comportamientos que nos van a hacer sentir que vamos para atrás en algunas ocasiones. A mí me pasó, por ejemplo, el hecho de que cuando yo hablaba sobre las cosas que Tiago estaba logrando, y ¡pum!, echaba para atrás, según yo. Y entonces eso me parecía tan frustrante. Yo decía, no, ya no voy a hablar mejor de lo que ha logrado, porque cada vez que digo, entonces parece que todo se viene para abajo. Y entonces es así, un sub y baja constante en esta parte del crecimiento. Hasta el día de hoy, Tiago no ha retrocedido en las ganancias que hemos tenido, por supuesto, doy gracias a Dios por eso, pero hay algunas cuestiones que todavía dentro de su desarrollo siguen causando problemas, aunque hemos seguido avanzando en muchas otras situaciones. Esto es como de avanzar y a veces nos quedamos detenidos, a veces damos unos pasitos para atrás, pero seguimos. Y esto lo quiero decir porque muchas madres a veces nos sentimos frustradas. Muchas veces sentimos que como que no estamos haciendo suficiente o que nuestro hijo no avanza. Pero algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que cada niño va a tener, aunque dentro de la psicología, dentro de los terapeutas y todo lo que nos digan, hay hitos del desarrollo que ellos tienen que cumplir a ciertas edades, en nuestros hijos va a ser totalmente distinto. Ellos tienen sus propios tiempos. Sí, eso es muy importante. O sea, ¿y qué es lo que nos permite reconocer, entender y aceptar esta parte del proceso? O sea, primero lo que es básico de lo que tú acabas de decir, que ellos van a su ritmo. Y cuando se dice que va a su ritmo, no es que, bueno, no, si él le provoca o no le provoca hacer, no. Sino que nosotros de manera muy individualizada, porque acuérdense que estamos en un espectro, y lo que plantea un espectro es que cuando tú tienes enfrente a una persona con autismo, estás conociendo, como digo yo, una estrella en este vasto universo. O sea que esa persona, aunque cumpla todos los criterios diagnósticos, también lo acompaña una configuración muy particular, no solamente en cuanto a lo que serían los elementos cognitivos del lenguaje, motricidad fina, gruesa, socialización, sino también los retos que tiene a nivel del área sensorial. Muy bien. Ujú. Y como eso evidentemente produce un impacto bien significativo, porque hay algo que se llama la pirámide del desarrollo, y la pirámide del desarrollo tiene una base muy gruesa, que es precisamente el sistema nervioso central. Sobre ella viene todo lo que es la parte propioceptiva y vestibular. Entonces, obviamente, mientras más de regulación tenemos a nivel orgánico, porque obviamente esa área neurológica se va a ver impactada y a su vez por otras áreas como es el área gástrica, el área inmunológica, el área metabólica. Entonces, bueno, todos esos procesos se van gestando allí y a medida de que se va consolidando esa madurez neurológica, eso va impactando obviamente ese segundo bloque propioceptivo y vestibular que tiene que ver con el área sensorial, que a su vez sobre ese ya se encuentra el escalón de todo lo que son nuestros órganos de los sentidos y obviamente ir consolidando esos procesos es lo que nos permite procesos superiores que tienen que ver con atención, aprendizaje, lógica, comprensión, bueno, una serie de cosas que obviamente es la que nos lleva ya al desarrollo como de destrezas y capacidades, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta, Jennifer, precisamente eso, ahí donde está el primer reto, o sea, en reconocer quién es mi hijo en cuanto a su configuración, cuáles son los retos, pero cuáles son también las potencialidades que él tiene. Porque fíjense que una de las partes más duras para uno como papá es cuando no existe ese proceso de oralidad. Entonces nos quedamos pensando, no es que mi hijo no se puede comunicar, no, tu hijo en estos momentos no está desarrollando un lenguaje oral, pero eso no puede decir que no se puede comunicar. Entonces esa es la primera barrera mental y la primera resistencia que nosotros tenemos que vencer. Matías y Gabriel empezaron a hablar a los 5 años, pero cuando yo comencé a notar que eso era un reto, comencé a desarrollar en nuestro hogar formas de comunicación a través de un dialecto que tenía que ver en parte con señas, en parte con imágenes, con gestualidad, y eso fue muy, pero muy importante porque el día que ellos lograron consolidar, comenzar una oralidad, ya había un proceso de comprensión y estaba muy claro el tema de la interacción social. ¿Ok? Ujú. Claro, claro entre comillas a la capacidad de lo que implicaba comenzar ese proceso. Pero fue muy
contundente y fue muy importante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces en ese afán de la expectativa de que no, es que mi hijo no ha hablado, no va a hablar, dejamos de hacer cosas porque nos ponemos metas, porque en ese afán de lograrlo y ver como que no avanza, empezamos a presionar, empezamos a hacer cosas que entiendo que se hacen desde el amor, pero recuerden que eso es una persona que está allí, tampoco nos la podemos llevar por delante, entonces comenzamos con un mundo de terapias y un cronograma súper cargadísimo de cosas de estimulación, entonces llega un punto que es tanta la sobreestimulación que la persona también se agota. Entonces no vemos resultados, o como decía Jennifer, en algunos casos que de repente empezamos como a ver retrocesos. No, ¿qué pasó? No, es que no está funcionando lo que estamos, el niño no está avanzando. No, lo que tenemos que revisar son los métodos, porque el problema nunca va a ser nuestro hijo. El tema es el método y el abordaje terapéutico que le estemos brindando. Siempre tomen muy en cuenta eso. Vamos entonces a decir que vamos hablando de dos herramientas desde el principio. Una, no hacernos expectativas sobre lo que podemos lograr con los niños. Y la segunda, muy importante, como tú dices, revisar cuáles son los métodos y los tiempos para cada niño. Porque igual, Tiago más o menos empezó a hablar a los 5 años. Y yo estaba, muchas veces también creo que esa ansiedad que tenemos porque nos diga mamá, porque nos diga te amo, por todas esas cosas que son normales. Todas las mujeres, creo, todas las madres tenemos esa necesidad. Pero sí, entonces vamos a decir, esa es mi necesidad, pero ¿cuál es la necesidad de él, verdad? Entonces, la comunicación siempre va a ser la necesidad de todo ser humano. Y lo que tú decías, no significa que no tiene una comunicación oral, no significa que no se va a poder comunicar. Tenemos que buscar las herramientas y en nuestro caso también fueron los pictogramas, fueron señas, incluso a veces de los jalones, pero uno de mamá cuando llega a conectar con su hijo, muchas veces logra saber qué es lo que necesita sin que se lo diga. Pero entonces, también esa es otra, puede ser una cosa positiva o una cosa negativa, porque entonces le das al niño todo sin que él tenga la necesidad de pedirlo. Entonces, no, es ahí cuando tenemos que ver en dónde entra esa balanza, por decirlo de esa manera, y decir, ok, en este momento, si él quizás no está preparado para decir agua, ¿verdad? Pero tratar de que balbucee una palabrita, una letra, a veces cuando les hacemos las cosas también muy fáciles, para ellos no se vuelve un reto, todos en la vida tenemos y llevarlo siempre, poco a poco. Yo trataba de que si no decía agua, pues menos ¿verdad? Que tratara de balbucear una cosa, alguna cosita así íbamos tratando, pero también tomar muy en cuenta que a veces cuando presionamos mucho, como tú decías, se pueden frustrar, entonces pueden entrar también en estrés. Son estos niños, yo también aquí tenía terapias del habla, tenía terapia ocupacional, física, teníamos ADA, llevaba música, lo llevaba a karate, lo llevaba a natación, pero un día lo vi y lo vi tan cansado. Un niño de 3 años y medio, sumamente cansado y muy poco feliz. Entonces yo decía, este niño está llorando, está frustrado, y obviamente no me podía decir qué era lo que sentía, pero ese día yo me di cuenta que lo estaba llevando al límite y que por ese deseo de que él lograra todas esas cosas me estaba olvidando que era niño. Qué bien. Y entonces en ese momento de mi vida decidí parar un poco y decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Y debo bajarle el ritmo y también dejarlo que juegue, que descanse, que disfrute de su niño. Que sea un niño. Entender que es un niño, exacto. O sea, que no es un diagnóstico que vamos a sanar, porque eso que tú acabas de decir es muy importante y por eso es que es tan crucial que nosotros hagamos conciencia de eso del tema del desarrollo disfásico, porque yo siento que lo que a uno le pasa muchas veces como papá, porque vamos al tema de la presión social, ¿no? La presión que uno siente que le ejerce a nivel educativo, que le ejerce la familia, que entonces uno siente como que el hijo se está quedando rezagado y que yo tengo que buscarle todas las herramientas para que mi hijo empareje, para que mi hijo pueda estar a la par de su grupo, ¿ya? Entonces ahí es donde empieza el problema y donde empieza la frustración y empieza la angustia y empieza uno a padecer como papá, porque entonces yo siento que mi hijo se está quedando rezagado en ese proceso y entonces trato de utilizar toda, pues, la batería que se pueda para compensar, para que él alcance este nivel. Pero primero, ¿a qué costo? ¿No? Segundo, de que a qué costo el tema de que no estamos hablando de que él no va a desarrollar capacidades, pero que evidentemente por una cantidad de retos que las personas, que los mismos niños de su edad
no tienen, pues obviamente para él el proceso es mucho más complejo. Cada vez que él alcance algo, ese logro tiene mucho más valor que el que tiene para un niño que no tiene una condición de neurodesarrollo, ¿ya? O no tiene condiciones en conjunto. Entonces también tomemos en cuenta eso. Y otra cosa muy importante de lo que tú comentabas, ¿no? Que cuando nosotros queremos desarrollar un aprendizaje, un proceso, tenemos siempre que subdividirlo. Eso es muy, pero muy importante. Porque muchas veces perdemos esa perspectiva de que, bueno, queremos plantear toda la estrategia de una vez y entonces no funciona, no avanza, no le presta atención. No, o sea, tenemos que ir viendo como que siempre un proceso, por lo menos debemos dividirlo en tres etapas, en tres fases, consolidar la primera, luego pasar a la segunda, luego pasar a la tercera y por supuesto iba mucho el proceso de la anticipación, del trabajo con los cronogramas, de ir desarrollando tres cosas que son las áreas principales. ¿Y por qué empezamos a trabajar con esas tres áreas? Porque son tres áreas que como seres humanos nos acompañan para toda la vida y se repiten día tras día, que son los hábitos de higiene, de alimentación y de sueño. Cualquier ser humano, todos los santos días de su vida, a menos que sea muy cochinín, como le decía yo a una mamá, ahora en la tarde se moría de la risa, lo tenemos por hábito de todos los días, ¿ya? Entonces, esas son las tres primeras áreas que empiezan a marcar el tema del proceso de autonomía. Entonces, nada más consolidar esas tres áreas nos puede llevar muchísimo tiempo, porque abarca ¿Sabes qué? e implica muchísimos procesos de por medio para poderlas conseguir. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y yo, al menos te digo, y no soy psicóloga, pero como tú dices, tenemos que ir entendiendo a nuestros hijos, entender ese ser humano especial, particular que tenemos como hijos, o como hermano, o como, bueno, el que tocó a ti dentro del espectro. En mi caso, como te digo, sentí que lo presioné mucho en las partes del aprendizaje, quería que él empezara a leer, que empezara a escribir, que hablara, etcétera, etcétera. Y al final me he dado cuenta que eso no es lo más importante en la vida. Como tú dices, para mí, ahorita, en este punto de mi vida, para mí la independencia es lo más importante para mí. ¿Ok? Porque ellos pueden seguir adelante con su vida. La triste realidad es, no vamos a ser eternos. Así que yo lo que quiero es que él sea independiente, que va a aprender a leer, que va a aprender a escribir, sí lo va a hacer en su tiempo, en su momento, pero que sepa lo básico. Fue para mí decir esto, ¿ok? Puede ser que tu caso no lo sea, que tú tengas otras expectativas o que quizás tengas otras metas con tu hijo, pero dentro de lo que yo he vivido, te digo, para mí fue lo más importante, empezar a ver que él fuera lo más autónomo posible, que se sepa lavar los dientes, que se sepa bañar, que pueda ir al baño solo, que por lo menos pueda hacer una llamada telefónica si necesita algo, una emergencia, alguna cosa así, que se puedan comunicar. Para mí eso ha sido lo más importante y después he visto cómo ha ido evolucionando como ser humano y al darle esa confianza que él necesita para ser independiente, él solito ha ido logrando más cosas y más independencia y cada día reclama más su independencia. Tiago tiene 10 años actualmente y a veces me da hasta risa porque ya actúa como un adolescente. Él me dice, voy a salir con mis amigos. Yo, no, todavía no puedes salir. Todavía no puedes ir a la calle solo y cosas así, pero son cosas que yo tal vez nunca imaginé que él iba a planear, pero lo está logrando hoy en día y vamos paso a paso. Entonces, cuando quité todas esas expectativas que eran mías y empecé a poner su realidad y sus necesidades como primera cosa, creo que eso hizo que todo cambiara y evolucionara de una manera diferente. Sí, eso es muy importante, el tema de brindar herramientas para la vida. Y para eso, pues nosotros tenemos que estar muy claros que nuestra posición es la de ser un agente de cambio. Ser un agente de cambio allí en la vida de nuestro hijo y cuando uno es un agente de cambio, pues uno está trabajando desde el punto de ser un orientador de procesos, no para estarle haciendo todas las cosas. Porque, lógico, yo entiendo que también dentro de nuestra cotidianidad, porque nuestra vida no solamente se basa en la atención a nuestro hijo, es a un hogar, las personas que tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Y muchas veces, bueno, por rapidez, por poder llevar el ritmo del día, por eso es que muchas veces caemos en el error de empezar a hacerles muchas de las cosas, porque, bueno, para que todo nos alcance. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a darnos cuenta? Lo mismo que hablábamos hace rato. ¿Cuál es el ritmo de nuestro
nuestro hijo en qué punto está, cuáles son las capacidades que vamos a empezar a trabajar, si esas capacidades las estamos trabajando en conjunto entre la escuela, las diferentes áreas de neurodesarrollo que estemos estimulando con los diferentes terapeutas, eso también es clave porque yo no puedo estar en la casa trabajando un proceso y cada terapeuta trabajando un proceso diferente. Necesitamos ser un equipo unido que se supone que desde cada frente que lo estamos abordando de una manera diferente, pero tratando de consolidar ese mismo proceso. Eso también es otra cosa que es clave. No empezar a desarrollar 5, 6, 7, 8 procesos al mismo tiempo, porque en este afán de que mi hijo no se quede, porque volvemos al tema, ¿no? A la sobresaturación, al proceso donde él obviamente puede rechazar el trabajo que se está haciendo, donde pueden comenzar a presentarse entonces las crisis nerviosas y las crisis sensoriales, muy bien, que son todo esto donde la persona, bueno, ya produce como que ese sentido como que se quemó, por decirlo en español, ¿no? Que es el burnout, que es esa sensación como de que, bueno, que ya no puedo más, o que pasa todo lo contrario, la persona empieza a tener esas explosiones de estilo volcán, o donde la persona empieza a hacer como una especie de crisis de ausencia, porque obviamente es demasiado lo que estamos sobreexigiendo allí del trabajo. Entonces realmente todas esas pautas y todo eso es bien importante de reconocer y entenderlo, porque es lo que nos va a permitir ver en dónde estamos, o sea, cuál es la ruta y para dónde vamos, muy bien, y que realmente entender cuáles son sus tiempos para saber de qué manera vamos a desarrollar estrategias. Yo hubo una época que toda mi casa estaba completamente etiquetada y todo tenía un orden muy específico y las cosas no se movían de allí, y no era por un tema de ser obsesiva, era un tema de que realmente eso les permitiera a ellos tener la completa autonomía de saber dónde buscar las cosas, cuál era obviamente la función de cada una de ellas, pero que existiera ese nivel de autonomía donde no tuviera que buscarles todo. Luego de que esos procesos se fueron consolidando, ya ellos empezaron a vestirse solos, a lograr desvestirse y vestirse, y dije, bueno, llegó el momento donde yo no puedo seguir eligiéndoles la ropa. Entonces recuerdo que hice como unas carteleras que eran combinaciones de colores, entonces una eran como los tonos de los pantalones y de los shorts, y la otra entonces eran unas flechitas que unían esos colores a lo que podrían ser los tonos de las franelas. Entonces yo les decía, bueno, ahí está toda la ropa, y obviamente el closet se arregló de una manera tipo arcoíris para que fuera más fácil. Entonces hubo una separación de lo que era la ropa de salir con respecto a cuál era la ropa de la casa, entonces así estaba diseñado, pero para que ellos tuvieran la autonomía de elegir la ropa, pero como digo yo, no parecieran una caja fuerte que uno no les conseguía la combinación, ¿no? Sino que en base a ese diagrama que se les colocó, ellos fueron aprendiendo cómo era la forma de combinarse los colores, pero que ellos tuvieran la autonomía de elegir los colores, y yo simplemente les decía, ¿cómo nos vestimos? Bueno, vamos a estar aquí en la casa. Ellos ya sabían. Vamos a salir, ok, pero la salida es para tal lugar en específico. Entonces ellos sabían que los pantalones de vestir abarcan cierto tipo de situaciones sociales, y que cuando vamos a otro tipo de situaciones más de juego y tal, bueno, hay otra ropa que también es formal, pero no tan formal como la otra. Entonces ir trabajando todos esos espacios, fíjense cuántas cosas hay que ir trabajando, hay que ir explicando el por qué es importante un proceso, ir trabajando el tema de la rigidez mental, porque eso es uno de los grandes retos que se nos va a presentar a lo largo de toda la vida. O sea, la rigidez mental no es un proceso donde, ay, no, ya aquí maduró y ya él no va a tener ningún tipo de rigidez y él va a ser flexible y va a tener adaptabilidad a todo. Que esa es una de las etapas más duras cuando ya vamos saliendo de esa infancia y vamos entrando a la adolescencia. Me imagino que ya tú estás empezando a tener esos conatos y esos coletazos con tu hijo, ¿no? Sí, totalmente. Esa rigidez mental va cambiando, ¿verdad? Al principio recuerdo que Tiago tenía problemas sensoriales con las texturas, y entonces como de 2 a 5 años él no usaba más que jeans, solo jeans. No importaba si iba al parque, si iba a la playa, si iba a cualquier lado que él fuera, él no quería utilizar un short, él no quería usar un pant de la anilla o cualquier otra textura. Él quería usar jeans los 360 días del año, a donde fuese. Así había calor, frío, no importaba, él quería andar en jeans. Eso fue bastante difícil. Luego, bueno, ya vamos transicionando, ya quitó la rigidez mental sobre todas estas texturas y vamos teniendo otras cosas, pero ahora quizás en su preadolescencia, que es la que está ahorita, pues son otros temas, pero no significa que por eso no va a haber cierta rigidez mental. Hay que irlos trabajando. Ahorita con él, pues son a veces los temas de las conversaciones, que se enfoca tanto
en solo lo que a él le gusta y le importa poco tal vez a veces lo que los demás quieren platicar y entonces están hablando otro tema. Él es muy amiguero, es muy sociable, pero a veces en este problema es que tiende a veces a aburrir un poquito a los niños y los niños no entienden esas situaciones, ¿verdad? Porque él Ajá. se junta mucho con niños neurotípicos porque no aparenta el autismo, pero lo veo en su forma de socializar. En este momento, pues él habla solo de ciertos temas y entonces los amigos le siguen el juego, pero en cierto momento ya quieren cambiar de tema y seguir adelante. No, él quiere seguir con el mismo Bueno, tema. pero esa es una, fíjate, este es un reto interesante y el tema es, bueno, cómo trabajarlo, porque entonces ahí, ¿qué pasa con él? Él tiende a acaparar la conversación, por decirlo de Ujú, alguna manera. ujú, Porque fíjate que él tiene claro y a él le gusta socializar. O sea, sí, esa es una competencia que él ya tiene desarrollada, ujú, ya la tiene desarrollada. Pero el tema ahora es entonces cómo hacerle comprender dónde está ese punto medio, ¿no? Y claro, obviamente eso implica otro proceso bien complejo que se llama teoría de la mente. Que la ujú, teoría de la mente es precisamente esa capacidad que nosotros tenemos de comprender qué es lo que el otro a través de su gestualidad, de sus palabras, de su discurso nos quiere transmitir. Entonces, obviamente eso es todo un trabajo que también es muy arduo y que va a tomar mucho tiempo, pero que tenemos que seguir trabajando y donde tiene que haber en tu casa mucha retroalimentación de que, por ejemplo, una forma de trabajarlo es proponer diferentes temas, como una caja de temas, ¿no? Obviamente claro, tienen que estar enmarcados sus temas de interés sí, y temas que uno sabe que o él podría conversar. Entonces, la idea es como que cada persona de las que está en ese juego participando saque un tema en particular y ese es el tema que se propone, e inclusive podemos trabajarlo con cronómetro, como que, bueno, cada uno tenemos un minuto para hablar del tema. O trabajarlo con una pelota de que, bueno, cuando ya ha pasado tal tiempo, tienes que pasarle la pelota a la otra persona para cambiar el tema. Entonces, eso es un tema de, valga la redundancia, de entrenamiento. En el autismo pasa mucho eso. Las destrezas las desarrollamos a través del entrenamiento. sí, ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, porque por ejemplo pasa mucho con el manejo de las crisis. O sea, uno de los papás les hace una serie de orientación con respecto al manejo de esos procesos. Pero resulta que eso no puede ser un ABC que lo vamos a aplicar en el momento de la crisis. Muchas de esas cosas hay que irlas trabajando diariamente, el proceso de la autorregulación, el proceso del manejo de la respiración, el proceso de cuáles son los elementos de apego, cuáles son esas actividades que yo voy a desarrollar en un momento determinado para poder regularme, luego de regularme comprender qué fue lo que sucedió, dónde está el detonante. Entonces eso no puede ser simplemente una vez cuando estamos en el momento de apagar el incendio. Eso tiene que formar parte de la cotidianidad, de su vida habitual, para que lógicamente el día que se presente la crisis, en mi mente existe un referente mental para poderlo abordar. Si no, ese totalmente. abordaje no se puede dar. Entonces, igual, por ejemplo, en este reto que se te está presentando, en ese desafío, sería súper interesante todos los días elegir una hora determinada para hacer tiempo de calidad. No tiene que ser ni siquiera una hora, pueden ser simplemente 5 minutos para desarrollar ese tipo de estrategias que te estoy comentando, para que entonces eso, o sea, para que él se dé cuenta que todos tenemos que participar. O sea, a mí me encanta hablar, chévere, pero todos tienen que participar, ¿ok? Y donde obviamente de primero no se le va a dar la palabra a él, algunas veces él será el primero, en otras veces será el segundo, otras veces será el tercero en hablar, porque bueno, en tu caso son 3 miembros de familia. Pero eso, o sea, esa flexibilidad de ir trabajando ese proceso es lo que le va a ir permitiendo la comprensión de eso. A Matías le pasaba algo que era el tema de con lo que juega, ¿ya? Ujú, Obviamente Matías tiene unos intereses desde muy pequeño y que realmente mostró grandes habilidades y por eso yo traté de apoyárselo mucho, que es el tema de armar legos, ¿ok? Desde muy chiquitico comenzó con los tacos, pero era impresionante porque hacía de verdad carros, hacía aviones y a medida que fue creciendo, pues bueno, yo le fui brindando todas las herramientas con el tema de los legos y hace cosas muy elaboradas. Matías puede pasar horas en eso, pero me di cuenta que obviamente eso es una actividad para desarrollarla más de manera individual. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando Matías se encuentre en ambientes donde hayan otros niños jugando? Hay que enseñarle cuáles son los juegos y qué son las actividades que se comparten a nivel social. Entonces yo ahí comencé a incorporar los juegos de mesa. Muy bien. ¿Para qué? Para generar un aprendizaje donde, ok, este tipo de actividad que yo disfruto tanto es una actividad para yo recrearme de manera individual. Muy bien. Pero cuando en este ambiente vienen otras personas a compartir, tenemos que tener actividades de carácter social.
Muy bien. Entonces, si esperamos solamente a presentarle a él esas actividades, cuando aparte de eso hay una cantidad de estímulos de por medio, porque viene otra gente, porque de repente yo no estoy en mi casa, o sea, una serie de variables que hay que manejar, por supuesto la experiencia no va a ser positiva. Y decimos, no, es que definitivamente él no puede socializar, no, es que definitivamente no podemos salir porque es que es muy complejo, porque es que él se altera. No, lo que pasa es que no ha recibido ese entrenamiento todos los días en el hogar para que cuando se presenten esas circunstancias realmente yo tenga cómo abordarlas. Exactamente. Sí, es muy importante, como decíamos desde el principio, conocer quién es tu hijo, cuáles son sus características, cuáles son sus retos y cuáles son sus fortalezas. Porque muchas veces nos encerramos mucho en los retos, ¿verdad? En esas falencias que tienen tal vez en el aprendizaje, en la conducta o en su diario vivir. Pero hay que fortalecer todas esas cosas buenas, esas cosas características, como tú decías, Matías es muy bueno en Legos, entonces tú fortaleciste eso, que aparte es una gimnasia cerebral maravillosa, entonces, son cosas que siempre les van a ayudar. En el caso de Tiago, a él siempre le ha gustado dibujar. Entonces, yo siempre le compro crayones, marcadores de todo. Él hace pinturas, él dibuja y dibuja muy lindo. Tiene muy buena, no sé, motricidad también. Eso fue algo que desde el principio empezamos a trabajar. Pero irnos dando cuenta cuáles son las cosas que nuestros hijos hacen bien y fortalecerlas, porque de todas maneras en este fortalecimiento de todas esas características que ellos tienen, vamos a encontrar otras mejoras en otras capacidades. Sí, y otra cosa muy importante es que esas habilidades pueden ir creciendo cada vez más, porque esto que comenzó con los tacos y luego pasó con los legos, a esta altura ya inclusive va en procesos de robótica. Matías ha resultado buenísimo por el tema, claro, porque tiene muchísimos años desarrollando esa capacidad de abstracción. Entonces sus docentes quedan muy impresionados con la capacidad que él tiene porque no se le esperaban. Pero eso viene porque él ya trae todo un trabajo y un entrenamiento previo. Muy bien. Claro. Entonces de eso se trata. Y con el tema de la música, cuando él empezó a tocar fue porque un día yo aquí en la casa tenía ese xilófono que a todas las mamás nos regalan cuando nos nace el primer hijo y que nadie lo toca. Hubo un día que yo lo vi a él dándole el xilófono, pero de verdad que pues yo no sé leer partitura, pero yo dije, pero de alguna manera yo tengo que tratar de estimularle esto porque él está mostrando interés. Entonces yo lo que empecé fue a buscar canciones en YouTube muy sencillas. Lo que hacía era ver cómo se tocaban los teclados y lo que hacía era que codificaba la pieza por los colores de cada una de las teclitas del xilófono, no por notas musicales porque yo no sé leer partitura. Y eso resultó súper interesante al punto que llegó Matías a tocar la Guerra de las Galaxias, Harry Potter, y claro, eso fue con tiempo, no estoy diciendo que eso pasó de la noche a la mañana. Fue una actividad que yo empecé a trabajar, que inclusive hay un video de nuestro canal que se llama Terapia Ocupacional en Casa, que bueno, era como brindar eso, ¿no? Como mostrarle a la gente que era todo lo que yo durante la semana iba trabajando con los niños, que iba rotando actividades porque la idea no era presentar lo mismo todos los días porque se aburrían, pero Claro. Mati fue desarrollando esa capacidad y entonces, bueno, a partir de ahí, un día no sé por qué se nos presentó la oportunidad del tema de la flauta dulce y él entró en un ensamble con puras jóvenes con síndrome de Down. Y entonces, bueno, un profesor maravilloso que hasta el día de hoy es su profesor, que es el profesor Galeno. Y él, Matías, lleva años ya tocando flauta, ahora en un nivel mucho más alto, ya pertenece a un ensamble donde cada joven toca un instrumento diferente. Y el año pasado pidió que quería aprender a tocar piano. Entonces, en ese nuevo reto se encuentra, ahora toca flauta y está aprendiendo a tocar piano desde diciembre del año pasado. Entonces, como fíjense, o sea, y ese tema de la música de manera formal comenzó hace 5 años, pero yo sabía que hace 5 años Matías no estaba en la capacidad de ponerse a tocar un piano. Había que desarrollar todo ese proceso de aprender todo ese tema de diagramación, de desarrollar más motricidad fina, de atención, oído, bueno, una serie de cosas, como le digo, han sido etapas hasta la etapa en la que va. Y chévere, buenísimo, vamos a ver cuánto tiempo más quiera él desarrollar esas artes. Muy bien. O sea, nuevamente vuelvo al tema de no tener expectativas, ¿no? Porque a mí alguien, ya Matías está en octavo grado y Matías asiste al colegio y él no tiene ajustes pedagógicos, entonces todo el mundo siempre me pregunta, Matías, ¿qué va a pasar con Matías cuando salga del colegio? ¿Qué va a estudiar? No tengo idea, yo estoy en octavo grado
yo estoy disfrutando mi 8º grado y mi 5º grado, Ujú. que es lo que voy con mis hijos. ¿Qué va a pasar mañana? No me interesa. Y para mí, realmente vuelvo al punto, no me preocupa tanto el desarrollo académico que vayan a tener. Me interesa más dejar herramientas para la vida para que estas dos personitas sean realmente autónomas con respecto a procesos que tienen que ver con la vida cotidiana. Porque Ujú. si bien a la par de esos procesos, bueno, Matías sí ha consolidado mucho con respecto a temas de autonomía. Él va aquí al lado, claro, yo tengo la gran ventaja que al lado tengo la farmacia y el negocio siguiente es la panadería. Y por supuesto, porque fui a conversar con las personas que trabajan en ambos locales, pues yo comencé poco a poco con Mati a enviarlo y con el dinero, y yo me paraba ahí en la esquina y no sé qué, y fuimos haciendo una serie de procesos para que él aprendiera pues a ir a pedir cosas, al manejo del dinero, de vez en cuando va al súper, que queda un poquito más lejos, pero yo me paro afuera a mirar que Claro. vaya y venga, pero eso ha sido un tema que se ha ido desarrollando a través de los años, muy bien. Ujú. Entonces, fíjense, como que nuevamente les digo tanto que el tema es de entrenamiento. Aquí dice, mi hijo es autista y está medicado con risperidona. Bueno, no hemos hablado de Gabriel, que es mi otro hijo. Gabriel, si Matías bien tiene un autismo leve, Gabriel tiene 3 diagnósticos. Gabriel tiene un autismo moderado, tiene déficit de atención con hiperactividad y lo acompaña una condición neurológica. Ujú. Y saco el tema ahorita por lo que están hablando de la risperidona. Cuando a Gabriel se le hicieron el diagnóstico y se le envió con el neurólogo para descartar que tuviera algún proceso a nivel auditivo, porque de hecho yo quedé muy sorprendida cuando me dijeron que Gabriel tenía autismo, porque yo estaba jurada de que Gabriel lo que estaba era sordo. Y luego de Ujú. que se realizó pues todas las pruebas pertinentes y nos dimos cuenta de que no, que el tema sí pues era autismo, que había esta condición neurológica, que estaba este segundo diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, el doctor sugirió en ese momento el uso de risperidona, un medicamento que, bueno, lo estábamos colocando a una muy temprana edad, porque normalmente la risperidona se maneja por ahí a través de los 6 años, pero es que el nivel de hiperactividad e impulsividad de Gabriel era tremendo, o sea, el tema de que ya era peligroso hasta para él mismo, y comenzamos con la risperidona y como yo siempre he dicho, o sea, el medicamento para él marcó un antes y un después. A mí jamás se me va a olvidar un día que tenía como ya tal vez mes y medio con la medicación y yo dije, Gabriel, y Gabriel por primera vez en su vida se volteó a mirarme. O sea, para mí, yo de verdad, para mí ese momento, a mí me para los pelos, recordar eso. Fue más impactante que cuando empezó a hablar. O sea, imagínense cómo era el nivel de desregulación tan tremenda que había, ¿no? Y allí fue donde yo comencé a profundizar mucho con el tema de la alimentación, del tema de los metales pesados, bueno, trabajar una serie de procesos. Pero lo que le quiero decir de la medicación es que yo entiendo que muchas veces esto es un tema que preocupa, que la gente se resiste, pero hay que, claro, revisar muy bien todo el cuadro, porque también entiendo que hay muchos niños por ahí medicados sin necesidad o sobremedicados, pero que en un momento determinado sí es contundente, sí es importante y forma parte de las herramientas. Porque ¿qué le ayudó a Gabriel eso? Generar un estado, bajar esos niveles de irritabilidad, de hiperactividad, que él pudiera empezar a desarrollar el proceso de atención, de concentración, de aprendizaje, le permitió avanzar mucho. Obviamente mi meta siempre fue quitarle la medicación, entonces bueno, comencé a trabajar otra serie de áreas para que no fuera que lo que por un lado el medicamento hiciera, yo lo estuviera saboteando con otros procesos. Muy bien, que eso por eso es que aquí ese abordaje tiene que ser integral y abarca tantas áreas. Entonces eso también Ujú. es importante entender hasta que llegó un momento a través de Lucía Patterson, que comencé a conocer de los productos de Bright Buddies, entonces bueno, comencé a estudiar también todo ese proceso, se los comenzamos a implementar a Gabriel, hasta que llegó al punto donde nosotros pudimos retirar la risperidona y dejar esta suplementación. Pero eso fue algo que llevó muchísimo Tiempo, tiempo, o sea, no fue una claro. cosa de la noche a la mañana. Sí, no hay nada mágico y no podemos Exacto. satanizar los medicamentos, los Sí, psicofármacos, pero hay que entender que no van a sanar las partes orgánicas, probablemente lleguen a apoyar, pero no va a sanar. Entonces nosotros tenemos que empezar desde la raíz con estos cambios de alimentación, con las terapias, con la paciencia, el amor, y etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos que hacer es un combo de cosas que tenemos que hacer hasta lograr retirar por completo, porque entonces ya el organismo se va sanando, va mejorando, los chicos van avanzando y en algunos casos, pues,
como en el caso de tu hijo, pudiste retirarlo, ¿verdad? Y él está bien, no lo necesita más. Entonces, como decíamos, cada chico tiene su tiempo, cada persona tiene su propio tiempo y eso es lo que debemos estudiar y siempre hacerlo de la mano de un profesional, porque estos medicamentos tampoco se pueden retirar así porque yo hoy se me da la gana que no va a tomar más medicamentos, no se lo voy a dar. Y hay medicamentos que no podemos retirar. Por ejemplo, los niños que están tomando anticonvulsivos. El anticonvulsivo es un medicamento que no se puede retirar bajo ningún motivo, razón ni circunstancia. No hay ninguna suplementación que pueda sustituir al anticonvulsivo, por dar un ejemplo. Entonces, por eso es que les digo que lo que funciona para uno no funciona para el otro y por eso, como acaba de decir Jennifer, siempre hay que ir de la mano de los profesionales, realmente revisando el caso, viendo de qué manera se puede ir haciendo esas transiciones y recordando lo que estamos hablando el día de hoy, que cada etapa implica sus retos, pero también puede implicar que cosas que ya parecía que estaban completamente consolidadas regresen. Matías y Gabriel han presentado cambios muy diferentes con el tema de la adolescencia. Matías, un manejo, una irritabilidad, pero increíble, este niño se me volvió un ogro. Y entonces en ese momento, que por eso fue que entramos, también ya me acabo de acordar al proceso más formal de la música, porque yo dije, nada, tengo que empezar a buscar otras actividades y otras herramientas que le permitan a Matías como que hacer ese proceso de regulación, de sentirse bien consigo mismo. Entra obviamente el proceso de la autoestima, del autoconcepto, de la autoimagen. Acuérdense que nuestro hijo es una persona que está ahí de manera integral. Entonces, bueno, comencé a trabajar con el mindfulness, me acostaba con él a que hiciéramos ¿cómo se llama esto? Como unas relajaciones que son dirigidas, muy corticas, que eran para adolescentes, y luego llevando en ese proceso, y bueno, todo eso nos ayudó muchísimo. Comencé a incorporar unos aceites esenciales específicos, muy, muy pendientes nuevamente con el tema de la alimentación, bueno, una serie de procesos. Pero Gabriel, por el contrario, a él lo pone muy sensible. Entonces resulta que Gabriel de repente te llega y, mamá, estoy llorando con lágrimas. O sea, él no entiende por qué, pero se desborda emocionalmente. Y se la mantiene súper sensible, no le puedes decir cualquier cosa porque se pone a llorar. Y otro problema que tenemos ahorita, que ese sí, bueno, de hecho lo estamos trabajando nuevamente con el neurólogo, es que Gabriel vino a tener su primera noche de sueño completo a partir de los 4 años y medio. Entonces, evidentemente, eso es una conducta que se volvió a presentar, está volviendo a tener insomnio, ¿ok? Unos insomnios muy severos, y el problema de esos insomnios prolongados es que obviamente también generan hiperactividad e irritabilidad. Entonces, bueno, hemos tenido que volver a reevaluar, a mirar a ver cómo está la parte de hacer electro, o sea, una serie de procesos y ver también cómo vamos haciendo una serie de ajustes, porque cosas que no se presentaban desde que tenía unos 6 años se volvieron a presentar ahorita. Muy bien. Claro, Gabriel está a otro nivel, tiene capacidad de hablar, hay más comprensión, hay bastante consolidación del área sensorial, pero fíjense que el reto está ahí presente. Muy bien, entonces por eso les digo que bueno, que es tan importante eso. Por acá nos dicen, yo quería quitárselo, pero su comportamiento empeoró. Sí, o sea, fíjense que bueno, ahí el tema de que si se medicó, evidentemente es porque ahí hay un componente orgánico, pero como vuelvo y repito, también hay que revisar qué es lo que estamos haciendo con el proceso de la alimentación, cómo estamos con todo este proceso de los metales, cómo está todo su organismo a nivel general. Para ver, porque muchas veces lo que podemos es que si hay cosas que se van regulando, porque obviamente el tema de la comprensión también genera autocontrol, ¿no? Y va a haber cosas que se van a trabajar a nivel conductual, pero obvio, ojo, o sea, no todo se puede ver ni trabajar a nivel conductual cuando tenemos una base orgánica. Esos son dos procesos que si bien van de la mano, no son sinónimos, ¿ok? Una y otra es que recordemos que dentro del autismo pues hay diferentes severidades, hay diferentes escalones y entonces obviamente que si el niño tiene más severidad en el autismo va a tener un poquito más de problemas de irritabilidad o de falta de control, ¿verdad? Entonces hay que, no podemos, aunque estén dentro del autismo, no podemos comparar el uno con el otro.
Entonces, tu hijo, veo aquí que dice que toma también Sí, anticonvulsivos y todo eso. Entonces, eso es sí lo que es iba a revisar. Ah, importante sí, la que, misma como mamá. decíamos antes, tienes que siempre ir de la mano del profesional, pero también hacer un tratamiento natural que pueda apoyar estos procesos, las terapias, la alimentación y tantas cosas que nosotros hemos hecho. Yo te digo, ahorita recordando un poquito las etapas del desarrollo, y que tú hablabas también a la mitad de esta plática, que debemos de ser un equipo, ¿verdad? Con cuanto a los profesionales que van a estar trabajando con nuestros hijos y todos los que estamos integrados dentro de la casa o del núcleo familiar, que todos trabajemos para el mismo fin. Tal vez cada quien Sí, tenga un método diferente, pero sí es importante que tratemos de que sea el mismo, ¿verdad? Para que el niño también no haya confusiones y se sienta más sí. cómodo, no hayan Igual tantos que, cambios, etcétera, ujú, etcétera. Yo recuerdo cuando Tiago empezó con el proceso de dejar el pañal, pues primero fue pipí. Para ir al baño a defecar, pues eso fue todavía más tardado. El pipí lo hizo, pero así rápido, esa sí, transición. Ahora el siempre otro, la ya sabemos, parte de la evacuación es como más compleja por el tipo la evacuación de fue sensación que como un genera. año más de trabajo, exactamente, pero lo logró. Entonces, a veces los niños lo logran más rápido, otros más lento, pero nunca intentemos de que los hitos del desarrollo, como están marcados para niños neurotípicos, vayan a ser los mismos que nuestros hijos. Si bien al de 2 años a 3 años se supone que van dejando el pañal, podemos empezar a trabajar en esa edad, pero no significa que exactamente en esa edad lo va a Sí, lograr. O pero sea, tenemos niños que siempre y cuando nuestro hijo esté arrojando los indicadores de madurez neurológica que implica eso, porque el control uh-huh. de esfínteres, obviamente que está íntimamente ligado con el proceso del desarrollo neurológico. Muy bien. Y por eso es que es diferente, como porque a todas nos pasa, el tema de el control de esfínteres a nivel de la micción, o sea, de orinar, que del proceso de evacuar. Porque pasa algo muy interesante. Volviendo a eso que les hablé de la pirámide del desarrollo, resulta que hay un proceso que se llama interocepción. Y la interocepción son las sensaciones internas que produce nuestro cuerpo. Los movimientos intestinales, un dolor de cabeza, un puyazo que uno siente en un lugar determinado del cuerpo, qué sé yo. Entonces resulta que es muy abrumador cuando yo no tengo la comprensión de esos procesos y que por la misma desintegración sensorial es angustiante sentir todo lo que pasa adentro y no entender y tener esas sensaciones a nivel de recto y que algo se va a salir. Entonces, todo eso, por eso es que es tan importante todo ese trabajo a nivel de la integración sensorial, muy bien, y de ir chequeando, bueno, cómo está ese proceso de mi hijo, si realmente mi hijo está regulado, mi hijo sufre de estreñimiento y qué podemos hacer al respecto. O sea, todo lo que va a implicar esa base, porque de ahí también parte el éxito de estos procesos, porque por el mismo tema de rigidez mental, cualquier proceso que termine convirtiéndose en agresivo, en intimidante, genera aversión. Entonces yo voy a desarrollar miedo o puedo llegar hasta desarrollar una fobia dentro de esos procesos y lo va a hacer mucho más complejo para nuestro hijo. Entonces, por eso es tan importante el hecho de, bueno, darnos cuenta en qué etapa está, cuáles son las herramientas que necesitamos al respecto para que realmente podamos ir, como yo digo nuevamente, o sea, aquí vamos llevando, aquí lo que lo vamos es en un proceso de acompañamiento y de hecho, quitarse el pañal es el primer proceso de acompañamiento para nuestro hijo, porque es que nosotros no podemos ni orinar ni evacuar por él. O sea, es netamente una situación que está pasando dentro de su cuerpo. Entonces uno no puede decir yo quito el pañal, no, yo estoy acompañándolo en ese proceso y hay que ver cuáles son las herramientas que voy a brindar. exacto. Y como decías, si ya le incomoda el pañal, si tú ves que apenas te hace pipí o defeca en el pañal, ya se lo quiere sacar porque se siente incómodo, esos pueden ser algunas pautas que te digan, ok, sí, ya está listo, vamos a empezar en el proceso. Pero cada cosa tu hijo te va a ir mostrando cuando él está listo. Tiago es un niño que es muy particular, porque él, por ejemplo, él mismo se pone sus propios retos y sus propios tiempos en que los va a lograr. Él me decía, cuando yo tenga 6 años, yo ya me voy a bañar solito. Te prometo que cuando yo tenga 6 años, ahorita sígueme bañando. Ok, cumplió los 6 años, a los 2 días, recuerdo perfectamente, me dice, ok, yo te dije que a los 6 años, ahora déjame bañarme solo. Y yo, ok, bueno, yo te voy a ver nada más, quiero ver que lo hagas bien. Sí, está bien. Y entonces ya lo chequeaba, que se bañaba y se bañaba. A los 7 años, por ejemplo, me dice, te prometo que yo ya voy a hacer mi tarea solo.
Y entonces yo, ok, yo no tomaba muy en cuenta sus palabras porque es un niño de 7 años, obviamente siempre va a necesitar que lo dirija, ¿verdad? Para hacer tareas. Pero Que lo era, orienten. era diferente porque la responsabilidad que él tomó sobre lo que tenía que hacer. Entonces yo tengo 7 años, yo ya puedo venir a hacer mi tarea solo. Y se sentaba y sacaba su cuaderno y empezaba a hacer su tarea, ya solo cuando de verdad no podía hacerla porque tenía alguna duda, me decía, mami, ven, ayúdame, y cosas así. Él ha ido solito, decía, diciendo qué es lo que va a lograr. En estas etapas probablemente, te digo, mis retos no son a nivel social probablemente tan grandes como eran antes. A nivel de aprendizaje tampoco, él está en una escuela regular, va en 5.º grado, y está haciendo todo lo que un niño de 5.º grado debe hacer. Los maestros siempre me están diciendo, él está bien, es bilingüe, o sea, tiene muchas capacidades, pero ¿qué es mi reto en este momento? Su salud mental, su salud emocional, porque al no sentirse neurotípico y tampoco sentirse parte de los del niños del espectro, él se siente que no Se siente pasa en como un ninguno de paria, los dos se lados. siente que no encaja. Y eso le pasa Exactamente, también a Matías. se siente que no encaja. Y entonces los niños neurotípicos lo ven raro y con los niños con autismo no puede socializar. Entonces, ha creado un poquito de depresión en algunas situaciones con él, cuando me dice es que no me entienden o no quieren jugar conmigo todo el tiempo, o se aburren como te decía, a veces las pláticas o los juegos que él tiene. Entonces tratamos de trabajar en eso, de decirle, ok, a veces viene y se sienta y me dice, ¿y cómo te fue en tu trabajo? ¿Y cómo hiciste este día? ¿Y qué hiciste? Y, ok, esas son preguntas lindas, le digo, que tú puedes hacerle a otra persona, que sí estás mostrando interés en ellos, etcétera, etcétera. Y vamos, y entonces fíjate, cuando yo hablo con mis amigas, ¿cómo va? Una cosa dice ella, respondemos, escuchamos lo que dice la otra persona y en base a eso vamos respondiendo. Y después, cuando ya hemos cubierto las necesidades de los demás, entonces puedo yo hablar de lo que a mí me interesa. Le digo, ok, y así vamos trabajando. Yo te digo, son retos totalmente diferentes. ¿Qué podemos esperar? Creo yo que es algo muy importante. Es pienso que lo que estábamos hablando, no tener grandes expectativas, solo creer en ellos. Creo que eso es algo muy importante, no hacernos expectativas de qué van a lograr, en qué lo van a lograr, pero que sí lo van a Y lograr, otra cosa que ellos pueden. muy importante que yo me he dado cuenta con Mati y con Gabriel es no tener como el sesgo de pensar que la única parte donde uno pueda desarrollar interacción social es en la parte pedagógica y académica. Uh O sea, -huh. como que si no logra socializar en la escuela, entonces como que no va a haber proceso de socialización. No, porque ahí viene entonces a encajar el tema de lo que son todos sus intereses y habilidades. Matías no es que tenga los 80.000 amigos en clase, o sea, él ha llegado a un punto donde en las horas de clase puede estar muy bien integrado en el salón con los compañeros, trabajar en equipo, todo ese proceso y los compañeros realmente se portan muy bien con él, pero ¿qué pasaba? Que en los recesos se la mantenía solo porque obviamente sus intereses y porque su manera de ser es muy particular, porque Matías es muy, pero muy formal, es muy educado, entonces obvio, ya él está en una etapa de adolescencia donde los niños están obviamente en otro tipo de intereses, de conductas, y entonces como que él no encaja muy bien en eso, pero como yo les decía en la escuela, pero eso no es justificativo para que él esté solo. Tenemos que buscar la manera de que él comparta en ese espacio que él entiende que es un espacio de receso, de recreación, algo donde le esté compartiendo con otro. Entonces, ¿qué fue lo que miramos? ¿Cuáles eran los clubes que tiene la escuela? Y entonces entró al club de ajedrez. Entonces él va, hace su merienda y luego se mete con donde están todos los niños que son de todas las edades a jugar ajedrez. Ahí está interactuando, ahí está compartiendo. Él siente ese reto de que, bueno, que se sientan a las partidas y qué es lo que pasa en las partidas y hablan y conversan, pero ¿qué pasa? Que todos estamos compartiendo sobre un mismo tema, que es el ajedrez. Muy bien. Entonces, igual le sucede cuando vamos al tema de la música. Ahí en el ensamble, otra niña, creo que es como 2 añitos menor que él, que tiene Asperger, y entonces esta niña hace muy buen feeling con él, y ellos comparten y disfrutan mucho la clase, y de hecho, en algunas oportunidades con su mamá, bueno, hemos buscado como que hacer unas tardes de juego, de que ellos vengan, compartan los dos un rato, porque tienen intereses en común. Entonces, dice que disculpa y están en una aula regular. Ya te voy a responder eso. Entonces, el tema es darnos cuenta que hay muchos espacios en los cuales se puede generar ese proceso de interacción y de generar amigos,
pero que muchas veces lo vamos a enmarcar más en función de estas intereses y capacidades que tiene, porque los vamos a llevar a ambientes donde todos en común tenemos esos mismos intereses y capacidades. Matías siempre ha estudiado en aulas regulares, siempre estudió en aulas regulares. Gabriel cursó un tiempo en una escuela especial y luego de eso, cuando entró a la misma escuela que estaba Matías, tenía un acompañante. Eso fue en sus primeros añitos de clase, como desde, no sé, más o menos como desde del primero al tercer grado, no menos, fue solamente primero y segundo. Y luego de allí, el colegio en el que él está es un colegio donde las docentes durante muchos años trabajaron con población especial, pero eso fue un colegio que tuvo un cambio interesante porque aquí la inclusión fue al revés. Este era un colegio especial donde comenzaron a entrar niños neurotípicos por un decreto acá en Colombia. ¿Ok? Entonces, pero todos los docentes que siguieron en el plantel eran docentes que estaban muy bien formados en el trabajo de personas con diferentes condiciones o discapacidades. Entonces, por eso él continuó en ese colegio y a partir de ahí a Gabriel se le desarrollaron fue ajustes pedagógicos de aula. Muy bien. Entonces, hay una serie de ajustes que se hace para cada niño en función de sus condiciones, capacidades y habilidades, y así es como lo hemos venido trabajando. Pero Matías sí ha tenido pues la capacidad intelectual para ir trabajando con dentro de la población neurotípica. O un detalle importante, cuando Matías cumplió 4 años, eso fue una decisión que yo tomé, yo lo hice repetir esa sala. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que yo veía que él todavía le faltaba mucha madurez a nivel emocional con respecto a los niños de su edad. Yo decidí atrasarlo un año para, en función de esto que estamos hablando del desarrollo difásico, pasado un año, él tuviera más capacidades de adaptarse con los niños con los que estuviera estudiando. Entonces, claro, Mati siempre termina siendo un año mayor que los niños con los que estudia. Entonces, Mati va a cumplir 15 años en octubre. Él está estudiando con niños que ahorita tienen 13 años o que van a cumplir 14. Muy bien. Pero fue un proceso bien valioso que también lo hice con Gabriel. De hecho, con Gabriel lo hice en 2 oportunidades. Él repitió la sala de 3 y la sala de 4 porque, bueno, lo que estamos hablando, la condición de Gabriel es muy diferente a la de Matías. Y también fue un ajuste importante. Entonces, Gabriel tiene 12 años, va a cumplir 13 en julio y apenas está cursando el 5º grado de primaria. Pero fue un ajuste importante porque le permite adaptarse mejor a la situación académica. Muy, muy importante que nosotros, no, como te digo, no debemos comparar a nuestros hijos uno con el otro. Tienen condiciones, como tú decías, totalmente diferentes, aunque sean dentro del mismo espectro. En el caso de Tiago, Tiago tuvo una escuela especial. Créeme que cuando a mí me recomendaron una escuela especial, para mí fue algo bien duro porque yo no quería. Yo decía, va a ir a copiar, y no es que uno esté que, o sea, que no quiera que sus hijos convivan con otros niños con autismo, pero uno no tiene la idea de cómo son las escuelas especiales. Claro. Entonces yo decía, bueno, no quiero, muchas cosas, todavía yo estaba empezando, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, honestamente. Pero entonces al final tomamos la decisión de que todos estaban sugiriendo eso, que era lo mejor para él. Él inició una escuela especial, eran 5 niños y 3 maestras. Entonces se imaginan la cantidad de apoyo que ellos necesitaban. Buenísimo. Estuvo así en todo el pre-K, luego ya en primero, segundo y tercero estuvo en una clase de 12 niños con una maestra y 2 asistentes, y luego de eso ya se le hizo una nueva evaluación porque también sentimos que se estaba quedando un poquito atrasado, que él ya había logrado muchas cosas y claro. En fin, ya 4º y 5º grado, ahora él está yendo ya a una escuela regular. El primer año fue una transición difícil porque venía de una escuela especial donde el currículum era un poquito más diferente, un poquito más fácil, ¿verdad? Y toda la cosa. Entonces, ponerse al día con los demás niños fue un poco difícil en cuanto a lectura, matemáticas, escritura y etcétera, etcétera. Y cada año se va poniendo un poquito con una dificultad diferente, cosas diferentes, entonces era lo que decíamos, tenemos que irnos como permeando en decir, ok, este año lo voy a agarrar, es 5º, no es 3º, no es 4º, esto ya pasó, esto es totalmente diferente, ahora me voy a enfocar en lo que me toca vivir esto, un día a la vez, sí. Un año a la vez. Un día a la vez. Porque si nos hacemos mucha expectativa, es mucho estrés. Ajá. Entonces, ahorita en 5º grado, pues te digo, gracias a Dios le ha ido muy bien académicamente, está muy bien integrado en una escuela regular. Su
deficiencia quizás o su problema en este momento es, como te decía, la socialización, que no se siente integrado dentro de esta aula y entonces estamos igual, como tú dices, trabajando, hablando con los maestros, hablando con los profesionales, hablando con, ver cómo se le logra integrar a la clase, ver quiénes son más niños que pueden tener más amistad con él y poderlos poner juntos para que él se sienta que es parte de todo esto y llevarlo, como tú dices, a clubes. En mi caso es la iglesia. Vamos a la iglesia, se junta ahí con niños de la iglesia que tal vez tienen unos valores diferentes, entonces son como más, lo integran un poco más, son más amigables con él, este, más tolerantes. Vamos al karate también, porque él ahorita tiene una fijación con todo lo que es Goku y Dragon Ball Z y todos estos muñecos de acción. Entonces le digo, ok, tú quieres ser como Goku, vámonos para el karate, vámonos, que eso te va a ayudar. Hace ejercicio, socializa con otros niños, se interesa en otra cosa y habla de otro tema, ¿verdad? Entonces después viene y de esas cuestiones. Entonces es cuestión creo, ir buscando, creo, al principio los intereses, no hacernos grandes expectativas, entender que todos tienen su tiempo, eh, y vivir un día a la vez, un día a la vez. Y otra cosa muy importante de todo lo que acaba de decir Jennifer, que yo siempre lo he dicho, o sea, el diagnóstico es un punto de partida, no es una sentencia. Entonces, en función de la etapa que está viviendo nuestro hijo, de nuestros retos, eso que contó Jennifer muy valioso de cómo ha sido la transición escolar de su hijo, en un primer momento lo más indicado, lo más apropiado era esa escolaridad especial. Eso fue el inicio, pero no quiere decir que era el fin, ¿ya? Era la forma más apropiada de seguir apoyando a nuestro hijo para que terminara de consolidar y desarrollar una serie de procesos que eran fundamentales para que luego él pudiera realizar esa transición a este estilo de escolaridad que él no había conocido. Muy bien. Exacto. Entonces, eso también es una cosa importante, que uno tiene que tener esa flexibilidad y siempre pensar por fuera de la caja. Yo sé que es complejo porque uno siempre como ser humano va a partir de lo conocido, de su sistema de creencias, de sus experiencias personales, de la forma en la que a mí me criaron, de lo que yo entiendo que son los procesos lógicos, pero el tema es que cuando uno tiene un hijo con una condición de neurodesarrollo, esto es al contrario, esto es un desaprender, esto es un volver a aprender desde cero muchos procesos que nosotros ya vivimos y comprendemos, pero que lo que nos sirvió para nosotros, obviamente, no va a servir para los demás. Ok. Alejandra aquí nos está diciendo que no nos puede escuchar. ¿Los demás nos escuchan? No sé. Ojalá que sí nos estén escuchando, porque la plática ha estado muy interesante, muy llena de experiencias. Entonces, por favor, díganos si nos están escuchando. Si me permites un segundo nomás de esto, que bueno, muchas de las cosas que hemos hablado la noche de hoy, bueno, sí, de repente es algún problema que tiene Alejandra con su señal, está en el libro que yo escribí, aquí está, Autismo Abrazando el Diagnóstico, se llama el libro, y bueno, ahí hay un capítulo completo con todo esto que estamos conversando, de estos hitos, estos ítems, de lo que son la primera infancia, de esas primeras señales de alerta, de todo lo que tiene que ver con la pirámide del desarrollo, con las funciones ejecutivas, que fue algo que no conversamos el día de hoy, con todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente, bueno, una serie de cosas que a mí me pareció bien importante que como papás nosotros realmente tenemos que aprender de esos procesos, porque ese aprendizaje, el conocimiento es poder. Mientras nosotros más conocimiento tengamos de las diferentes áreas, eso es lo que nos permite comprender eso que yo estoy diciendo, ¿no? Hacer ese proceso realmente de sensibilización, de empatía y de compartir con nuestro hijo, de entender por qué su procesamiento y su manera de funcionar es distinta a la mía. Entonces, eso también es una invitación la noche de hoy, de que realmente se empoderen a través del conocimiento. Sí, precisamente también eso era algo que te iba a preguntar y que les quiero comentar a todos los papás. Yo creo que vamos a hacer un nuevo live, vamos a invitarte de nuevo para que hablemos sobre tu libro, ¿verdad? Para que nos cuentes un poquito más de todas esas experiencias, no solo a nivel como madre, sino yo sé que como profesional te has preparado mucho. Tienes tus redes sociales donde nos compartes tanta información que ayuda a tantos padres, a tantas familias. Por favor, diles cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir. Primero que nada, un beso enorme a Silvia y a mi querido Steven, que por aquí me está diciendo Silvia que Steven le quitó el celular. Sí.
Steven y el celular. Eh, yo los quiero muchísimo a ellos, de verdad que les tengo muchísimo aprecio, un besote grandísimo para los dos. Bueno, mis redes sociales, acá en Instagram, como vieron allí, es DRA, o sea, la abreviatura de doctora, .vive.ya. En Facebook me consiguen como Ámbar Ardila y en TikTok me consiguen igual. Así que esas son las redes sociales para que allí pues van a encontrar pues todo el contenido que yo posteo diariamente. Alguien me preguntaba acerca del proceso de la atención. ¿Cómo se desarrolla atención? Bueno, ahí eso es un proceso interesante porque la primera manera de trabajar esa destreza va muy relacionada con precisamente apoyarnos con sus temas restringidos y sus intereses personales. Porque obviamente ahí la atención está ganada. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro hijo? No es que no tiene la capacidad de desarrollar la atención, sino que hasta el día de hoy lo que tiene es una atención selectiva. Él le presta atención a lo que le interesa simplemente. Entonces, a través de utilizar esos mismos elementos, nosotros podemos empezar a desarrollar procesos que van a atender a la atención, a la concentración y aprendizaje. Es un proceso que toca comenzar cronometrado, apenas de 1 minuto a la vez. O sea, una serie de herramientas que toca como que ir, como yo les digo, subdividir la tarea para irla trabajando. Pero, primero que nada, lo que estamos hablando, tomando en cuenta que realmente nuestro hijo esté regulado a nivel fisiológico, porque si tenemos presencia de desregulaciones a nivel neurológico, a nivel metabólico, a nivel gastrointestinal. Entonces, si nuestro hijo tiene un malestar, piensen ustedes, ¿quién con un malestar físico puede aprender? Nadie. Exactamente. ¿Ok? Entonces, Nadie. Es que cuando te eso duele es el una estómago, pauta te muy, duele muy la importante. cabeza, no te concentras en absolutamente nada. Nada, si te duele la panza o cualquier otra cosa. Entonces, Ujú. por eso es que es tan importante que el abordaje sea de manera integral y obviamente, pues claro, sí, yo entiendo que una cosa también obviamente es el trabajo de cómo vamos desarrollando. Otra cosa muy importante, antes de trabajar con pictogramas, porque muchas veces la gente, no, es que a mí eso no me sirvió. Tiene que haber un trabajo con material concreto. No es lo mismo que yo te muestre una manzana que te la muestre una imagen. Entonces yo les invito a que las personas que están comenzando a desarrollar ese proceso de atención, primero comiencen consolidándolo con elementos en concreto. ¿Okay? Ujú. Cosas que yo puedo tocar, que yo puedo manipular, que me van a generar esa primera referente mental, para que luego de que esté consolidada esa etapa podamos pasar al tema de las imágenes. Muy bien. Entonces ese es otro dato que les dejo la noche de hoy porque sucede muchas veces y claro, sucede porque las personas pues no tienen ese conocimiento, no tiene por qué tenerlo porque no es un profesional en esa área. Pero les doy esa sugerencia para que vean que de esa forma sí van a poder ir desarrollando después el proceso de trabajar con imágenes. Totalmente. Miren, por ejemplo, como yo les comentaba ahorita, pues Teo en algunas ocasiones se ha sentido deprimido, se ha sentido triste por esta situación. Entonces también, aunque ella entiende mucho, hacemos un poquito aquí con imágenes y le pongo yo aquí como, por ejemplo, qué son las cosas que vas a hacer si tú te sientes sobrepasado con tus sentimientos, no lo quieres hablar en ese momento, no estás listo para decir qué es lo que está sucediendo. Ok, ¿qué puede hacer? Leer un libro, buscar algo rico para comer, escuchar música o pedir que salgamos a caminar, algunas herramientas que les vamos a ir dando a ellos poco a poco para que entonces los chicos vayan logrando su estabilidad. En el caso de él, como les digo, es a nivel de socioemocional. El caso de nuestros chicos puede ser que la lectura les esté causando un problema, algunas otras cosas. Yo creo que hay tanto, o sea, estos temas son inmensamente amplios para seguir hablando y podríamos hablar toda la noche, porque como tú Toda decías, no hemos la hablado noche. del sistema reproductivo, de tantas otras cosas que van Claro, dentro del desarrollo de nuestros hijos. Pero así. vamos a ir tal vez poniendo las conclusiones de esto. ¿Qué podemos hacer como padres para ayudar mejor a nuestros hijos en cada etapa del desarrollo? Que tú tengas Ya. 5 o 6 cosas que tú creas que son tal vez las más primordiales. El primero es aceptar la situación que nos toca vivir, porque el tema es que aceptar no es resignarse, pero aceptar sí es mirar con mucha objetividad cuáles son todos los elementos que tengo a mi alrededor para poderlos trabajar. ¿Ok? Uno, eso. Dos, hay un principio de la resiliencia que dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo que obviamente el impacto de un diagnóstico produce un dolor, va a producir etapas de duelo, bueno, todo lo que eso implica. Pero que la actitud que nosotros decidamos asumir
frente a esto es lo que nos puede ayudar a enriquecer nuestra vida, a crecer emocionalmente, o por el contrario, se nos puede convertir en un completo calvario. Entonces, eso sí es una decisión personal. Muy bien, la forma en la que nosotros decidimos abordar esta experiencia. Tercero, saque de su vida a todas esas personas que aunque sea su familia y usted las quiera mucho, sabe que realmente le entorpecen el proceso porque es gente tóxica, gente que no está dispuesta a salirse de la caja, a entender de que, bueno, va a tener el grado de empatía para comprender lo que a nosotros es lo que nos está tocando vivir. Entonces, los opinadores de oficio, busque la manera, sea asertivo, pero manténgalo al margen. Porque todas esas cosas que se vuelven distracciones no nos permiten enfocarnos en lo verdaderamente importante, nos llenan también de dudas y nos hacen muchas veces pensar que lo que estamos haciendo no es lo apropiado. Cuando vemos que nuestro hijo comienza como que vemos que no sabemos qué está pasando, no está avanzando, cosas que se estaban consolidando se comienzan a ir hacia atrás, pues tenemos que buscar una segunda opinión, tenemos que empezar pues a buscar otra vez esta orientación de a través de los profesionales o personas que están viviendo nuestra realidad para ver, bueno, alguien que está fuera de nuestra situación particular, qué es lo que ve que nosotros no alcanzamos a ver o no logramos comprender, porque al final de cuentas no todo el mundo está formado en esta área, ¿ok? Claro. Entonces eso también es bien importante. Entonces no esperemos hasta último momento, cuando la crisis ya sea terrible, para darle manejo de situaciones, porque en la parte sobre todo infantil, infanto-juvenil, algo que se trabaja mucho en la parte de salud es la prevención. Uno lo que está tratando es de trabajar prevención más que el hecho de tener que realmente tener que ir a sanar procesos. Entonces, eso es una pauta bien importante, ¿no? Ver qué está funcionando, qué es lo que no, qué es lo que tenemos que ir cambiando, qué fue lo que funcionó hasta un momento determinado y que después tenemos que ponernos creativos a buscar nuevas estrategias y nuevas rutas, porque de esto se trata mucho de eso, mucho de reinventarse. Esto se trata mucho de reinventarse en todas y cada una de las etapas y entender que aquí no es un desarrollo lineal, sino que esto es una montaña rusa. Esto sube, baja y siempre va a tener esa tendencia. Entonces, otro tema muy importante, como yo siempre digo, nosotros no podemos basarnos aquí en base a la motivación. Esto es un tema de disciplina. Porque si uno se basa en que la motivación es lo que me va a llevar cuando la cosa se nos ponga cuesta arriba y no esté pasando lo que estamos anhelando que suceda, vamos a soltar la toalla, nos vamos a deprimir, vamos a creer que no hace falta, que para qué lo presiono más, no, no tiene la capacidad y no puede. Cuando uno va de la mano de la disciplina, a mí jamás, yo nunca me pongo metas de que, no, es que yo estoy haciendo esto para consolidar tal cosa, no. Yo entiendo que en estos momentos Mati y Gabriel, cada uno de manera individual, están trabajando ciertos procesos y en esos procesos que estamos trabajando, pues las herramientas que yo tengo que brindar y lo que vamos a presentar diariamente son estos y estos procesos y yo simplemente me dedico desde mi compromiso a tener la disciplina de que todos los días se desarrolle esa rutina, que las rutinas van cambiando, que en un momento determinado por X, Y o Z circunstancia tengamos que modificar algo de la rutina, completamente normal. A estas alturas de la vida nosotros podemos trabajarlo porque hay flexibilidad para eso, pero yo simplemente me enfoco en eso. El día que yo menos me lo estoy esperando, aparece ese plus, aparece esa, como digo yo, ese estallido de fuegos artificiales que te deja impresionadísimo porque no te lo estabas esperando. Muy bien. Donde se consolidan procesos, donde pasan cosas súper interesantes con ellos y wow, o sea, no cambio esos momentos por nada. Pero yo no los estoy anhelando. Yo simplemente estoy comprometida en hacer lo que me toca hacer. Entonces yo creo que, bueno, esas serían las sugerencias que yo les dejaría la noche de hoy. Muy bien, muchas gracias. Sí, son maravillosas las herramientas que nos has brindado. Gracias por contarnos tu experiencia. Y cuéntanos también dónde podemos adquirir tu libro. Mira, en Colombia, ahí si ingresan a mis redes sociales, entran ahorita las historias, allí está el número directo donde se encarga y el libro les va a llegar a su casa o donde lo quieran pedir. Y fuera de Colombia lo pueden comprar a través de Amazon, ¿ok? Si ustedes escriben en Google ahorita mi nombre, Ámbar Ardila y Autismo Abrazando el Diagnóstico, eso los va a dirigir a una serie de plataformas, parece que Amazon es como la que más recuerdo ahorita, pero hay como 6 o 7 en las cuales se puede adquirir el libro actualmente. Pero con colocar mis datos o por lo menos meterse en Amazon y escribir el nombre del libro, lo van a encontrar. Buenísimo, muchas gracias. En Entonces, México y en Estados Unidos ya se puede incluso, ya hay versión en papel.
Para el resto de los otros países sí solo hay versión electrónica, pero México y Estados Unidos ya tienen versiones en papel. Ah, buenísimo, ok. Está genial. Hay que leerlo porque, como les decía, en estos lives, pues nosotros queremos abarcar bastante, pero no da tiempo. No da tiempo y son muchos temas, pues nosotros podríamos quedar hablando de experiencias toda la noche, creo yo, y no nos alcanzaría el tiempo. Sí. Pero con el libro, esto les va a dar las herramientas, les va a ayudar también a basarse en experiencias, porque muchas veces, pues el educar a un niño neurotípico no es igual que educar a un niño con autismo. Y entonces, solo otro padre que tiene las mismas, los mismos challenges, ¿cómo se dice? Perdón, que a veces se me va, los mismos retos, ajá, los mismos retos, va a entender qué es lo que estamos pasando. Porque, como tú decías, a veces apartarnos de estas personitas tóxicas, ¿verdad? Porque no entienden qué es lo que estamos pasando, no comprenden nuestros retos, no comprenden que a veces estamos muy estresadas, no comprenden que tal vez para ellos, ay, te estás ahogando en un vaso de agua y no, o sea, para nosotros es una situación. Que está mal criado. Sí, o por ejemplo, en mi caso, yo tuve que decidir no visitar familia por mucho tiempo porque no entendía que yo cambié mi alimentación, que cambié la alimentación de mi hijo. Y entonces siempre estaban, ay, me estás matando de hambre, eso no es normal, los niños tienen que comer dulces, los niños tienen que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decía yo, ¿para qué? Evito mejor todos tus comentarios, hago con mi hijo lo que yo tengo que hacer, vivo en paz, vivo tranquila, me quedo en casa o salgo al campo a hacer lo que yo quiera hacer. Y miren que eso me quitó un peso de encima tremendo. Sí. Entonces, es primero priorizarte tú como madre, porque si tú no estás bien, tú no vas a poder brindarle esa estabilidad emocional, física, de que tu hijo necesita. Segundo, es tu familia, que puede ser tu núcleo familiar, tus hijos, tu esposo o quien sea parte de tu núcleo. ¿Verdad? Que sea tu hijo esa prioridad, no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás piensen, permeabilizarte, seguir adelante, entender las etapas de tu hijo, ponerte sus zapatos y en qué te gustaría que si tú fueras ese niño, hicieran por ti. Y dejarlos ser niños, para mí también eso fue muy importante, dejarlos que vivan su etapa de niñez. Mi casa parecía en una etapa parecía una cueva rupestre, porque tenía pinturas por todas las paredes. Y entonces, en ese momento al papá de Tiago le dije, bueno, déjalo, a mí no me importa que él pinte las paredes, en un momento lo va a entender que no es lo correcto, pero ahorita yo lo que quiero es que él tenga sus destrezas, que él pinte, que él escriba. Y cuando empezó a escribir su nombre por todos lados, Tiago, para mí era maravilloso ver que ya podía escribir su nombre, entonces no me importaba. Claro. Que lo pusiera donde lo tuviera que poner. Ahorita pues ya pintaba las paredes, ya no lo hace más. O sea, vamos superando cada etapa. Entonces disfruten las etapas de sus hijos, disfruten su maternidad, su paternidad, sobre todo. Sí. Y tengan fe y trabajen duro. Porque como decías tú, el aceptar el diagnóstico no significa que me voy a quedar cruzado de brazos, significa que acepto a mi hijo tal como es y lo voy a ayudar como él necesita que sea ayudado. Así es. De eso se trata. Bueno, entonces te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ti, me encantó compartir contigo nuevamente. Gracias a todos también los que nos acompañaron. El live va a quedar grabado. Si te acabas de unir, estábamos terminando, pero lo puedes ver en diferido, ¿ok? Así que tengan una muy buena noche y este mes seguimos hablando del autismo como todo el año. Así es. Feliz noche para todos. Gracias. Bye.